Hola, comunidad cristiana, de nuevo vamos a comenzar nuestro estudio. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la carta de los Filipenses. Así que lo invito a que voltee en sus Biblias a la carta de los Filipenses. Y la meta de este breve estudio va a ser dar una introducción a los Filipenses. Vamos a hablar brevemente del autor, vamos a hablar de la audiencia y el propósito o el tema central. Y vamos a dar un bosquejo breve de cómo podemos entender los capítulos de Filipenses juntos y recordarlos para poder estudiarlos más profundamente. Así que acompáñenme, ojalá que tengan su cafecito ya listos para estudiar juntos en sus hogares. Voltee conmigo a Filipenses 1:1 y sígame. En Filipenses 1:1 dice lo siguiente. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí ya tenemos varias respuestas a nuestros propósitos de este estudio. Primero, tal vez vamos a empezar con el autor. El autor principal, como vimos en el versículo 1, Pablo y Timoteo. El autor principal es Pablo. Timoteo es un compañero de su equipo misionero, pero vamos a hablar un poquito de Pablo. Pablo también se conoce como Saulo de Tarso. Es el que perseguía a la iglesia de Cristo antes de conocer y tener el encuentro con el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús lo paró en el camino de Damasco y se le dio a conocer a él como el Mesías y el Señor de la tierra. Y en ese día, usted puede leerlo en Hechos capítulo 8 y 9, el que perseguía a la iglesia, como dijo o dice nuestro hermano Celestino, se volteó y se convirtió de perseguidor a predicador. Y ese es Saulo de Tarso. La razón que tiene dos nombres, hermanos, es porque Saulo viene siendo su nombre hebreo y Paulos, viene siendo su nombre griego. Y en el primer siglo era muy común que cada persona hablara dos lenguajes, su lenguaje o su lengua de nacimiento y luego el lenguaje común del día, que era griego. Por eso tenía dos nombres, muy similar a los Estados Unidos, hermanos, donde nosotros se acostumbra normalmente a por lo menos poder comunicar en dos lenguajes. El lenguaje de donde venimos, sea el español o otro lenguaje, y el lenguaje inglés, que es el lenguaje del día. Muy similar así. Por lo tanto, Saulo de Tarso y Pablo. Y Pablo es el escritor de esta epístola. Y hay un debate de dónde él está escribiendo, pero sí sabemos, como vamos a ver un poquito más adelante, que está escribiendo en un contexto de prisión. Está encarcelado de alguna manera por predicar el evangelio. Vemos un cambio radical en Pablo. Vemos el Pablo de Hechos 8 y 9, que estaba respirando amenazas de muerte y aprobó de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ahora dedicando su vida a que el mundo conozca al Señor Jesús, quien murió en la cruz para perdonar a pecadores como Pablo y pecadores como nosotros. Este es ese Pablo, ¿verdad? Ese es el autor principal, como vimos en el capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a hablar un poquito de la audiencia. Y la audiencia también se puede ver en el versículo 1. Lo invito de nuevo a que vea el texto conmigo, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santos se refiere a creyentes en este contexto, y dice los creyentes, los santos, los que son separados por medio de Jesús, que están en Filipos. Ahí ya se nos ha dado la audiencia. En otras palabras, ¿quién es el recipiente original de esta epístola y esta carta? Y son los Filipos, los cristianos en Filipos. Yo sé que ahorita hay cristianos en Tacoma, y hay creyentes en la ciudad de Chicago, y hay creyentes en la ciudad que está en Seattle, ¿verdad? Entonces aquí había una ciudad, Filipo. Filipo era una provincia romana. A su nombre de arriba se va a recordar de Alejandro el Magno, pues el papá de Alejandro el Magno se llamaba Filipo, Filipo el Gran. Y Filipo, cuando él empezó a conquistar, y juntamente con Alejandro el Magno que siguió,
conquistaron el mundo conocido, pues ahí vino el nombre Filipo a esta ciudad. Pero ya cuando Roma está en control, ellos la han hecho una provincia de Roma, y como tal vez mencionemos más adelante, hay muchos soldados romanos que se han encontrado hogar en la ciudad de Filipo. Hay muchos que se han retirado ahí, han establecido familias y hogares ahí. Y podemos hablar mucho más de Filipo, pero yo creo que lo que es más esencial e importante por este momento es Filipo se encuentra en el libro de Hechos 16. En el libro de Hechos 16. Usted se va a recordar de Filipo. Se va a recordar tal vez de la Lidia. Cuando Pablo va a predicar y él se encuentra a Lidia teniendo un grupo de damas orando, porque tal vez no había sinagoga en Hechos 16. Y las Escrituras nos dicen que Pablo le compartió acerca de Jesús de Nazaret, el Mesías, y que Dios abrió el corazón de Lidia, el entendimiento, para que ella pudiera entender las palabras del apóstol, y ahí se convirtió Lidia y seguramente muchos más. También Hechos 16 nos dice que en Filipo había esa sierva joven que era endemoniada y que era usada por sus amos para poder de alguna manera decir cosas futuro o que inclinaban al futuro y así ganar ganancias para sus amos. Y nos recordamos que esa sierva endemoniada estaba molestando a Pablo y su equipo misionero, y Pablo reprende o echa fuera el demonio que estaba molestando a esta jovencita en el nombre de Cristo Jesús. Y esta jovencita queda bien de mente y por lo tanto ya no puede ser usada de la misma manera. Usted se recuerda lo que sucedió. Los amos están enfurecidos, tanto que hacen una conmoción grande y eventualmente golpean a Pablo y a otro varón llamado Silas, creyente y parte del equipo misionero, y los golpean. Y después que los golpean, los encarcelan, lo ponen en la cárcel, en el lugar más profundo. Y mientras ellos están golpeados, encadenados, ellos cantan himnos y oran al Señor Jesús. ¿Se recuerda? Y se recuerda lo que sucede después de eso. Hay un terremoto. Dios contesta y se convierte a alguien más. Usted conoce la historia, así que no voy a seguir mucho, pero se recuerda el carcelero que se va a quitar la vida. Y Pablo dice, no te quites la vida, todos estamos aquí. El carcelero hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que quiso decir con eso es que si él pone fe en Cristo Jesús, y cuando su familia ponga fe en Cristo Jesús, Dios salvará a su familia del juicio venidero. Y así pasó. El carcelero se los llevó a su casa, los curó, los sanó, los ayudó. Y luego Pablo dice, Hechos 16, le predicó el evangelio a su familia. Y toda su familia creyó el evangelio y creyó en Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera, y dieron su vida a Jesús. Le comparto esto porque ahí, como hemos visto brevemente mencionar esto, en Hechos 16 vemos el comienzo de una iglesia en Filipo, en base del ministerio que Pablo se le dio para ir a predicar el evangelio en todo el mundo. Y esta es esta iglesia. En esta iglesia que estamos viendo en Filipenses, es muy probable que ahí está Lidia, muy probable que ella leyó esta carta, o se la leyeron. Es muy probable que ahí estuvo el carcelero, su familia escuchando, y muchos más que se han convertido. Aunque era una iglesia pequeña, la iglesia de Filipo, era una iglesia llena de amor por Jesucristo y para compartir ese evangelio con el resto del mundo. Así que eso es una manera breve de contestar la audiencia o los recipientes originales de esta carta de los filipenses. Ahora vamos a hablar del tema central. ¿Cuál es el tema central de Filipenses? Tal vez usted ya ha escuchado y sabe que la carta de Filipenses se conoce como la epístola de gozo. Se conoce como la epístola de gozo. Y una de las razones es porque el sujeto y su variación, el verbo de gozo, se encuentra múltiples veces en esta carta. La podemos ver más de 13 veces en la carta, y tal vez le dé algo para apuntar. Le voy a dar referencias para que usted lo examine conmigo,
para ver las palabras, el sujeto gozo y el verbo gozo en el lenguaje original repetido más de 13 veces. Lo vemos en el versículo 4 del capítulo 1, lo vemos en 1.18, 1.25, lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 28 y 29. De nuevo lo vemos gozo repetido en el capítulo 3, versículo 1, gozo repetido en el capítulo 4, versículo 1, y luego en el versículo 4 del capítulo 4, y otra vez en el versículo 10 del capítulo 4. Lo que estamos viendo aquí es que gozo es un tema muy importante en la carta a los filipenses. Es más, usted se va a recordar el famoso texto y imperativo que Pablo le da a la iglesia en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Ese era un himno, tal vez todavía se canta en las iglesias. Yo me recuerdo de niño, escuché ese himno y en español tal vez lo voy a traducir a ver si se recuerda, pero yo lo escuché en inglés la primera vez. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. ¿Verdad? En inglés era rejoice in the Lord always. And again I say rejoice, rejoice, rejoice. Esa canción deriva de este versículo, que es un buen versículo para recordarnos del tema central que se encuentra en Filipenses. Es el regocijaos, cristianos, un tema de gozo, un gozo que debe de estar en la vida del creyente. Y esto implica que hay razones por cual el cristiano debe de estar gozoso siempre, aún en el contexto que nos encontramos. Así que este es el tema central de la epístola. Y va a ser muy importante, hermanos, recordar este tema central, porque en los contextos que vivimos siempre va a haber situaciones que van a querer robar nuestro gozo o decirnos que no podemos encontrar gozo. Y aquí escuchamos constantemente el apóstol Pablo en un contexto de encarcelamiento, de prisiones. Me dice mis prisiones en el versículo 12 y 13. Y en el capítulo 1 lo repite 3 veces, mis prisiones. Y él tiene gozo aún en ese contexto. Él tiene gozo aún, se recuerda de Hechos 16, cuando lo golpearon a él y Silas, y ellos cantaron en la medianoche. Tuvo gozo ahí también. El cristiano tiene razones para regocijarse. Y esas razones se encuentran, esas respuestas se encuentran en la carta de los Filipenses. Así que mientras nosotros estemos meditando en esto, sería muy bueno ver dónde Pablo encuentra su gozo, dónde lo encontró la iglesia de los Filipenses y dónde Dios nos está enseñando por medio de los Filipenses que nosotros debemos de encontrar nuestro gozo, porque así podemos encontrarlo no importando el contexto. Y yo creo que ya sabe la respuesta, ¿verdad? De dónde se encuentra este gozo. Este gozo se encuentra solamente en Jesucristo, porque Él ha tomado nuestro castigo, nuestra ira, y nos ha librado de los juicios venideros, y nos ha reconciliado con su Padre. Y ahora tenemos relación verdadera, genuina, real y sincera con nuestro trino Dios, cual fuimos separados por la rebeldía que existe en la humanidad. Así que tenemos mucho por cual regocijarnos y cantar y deleitarnos. Pero ese es el tema central. Ahora, lo voy a invitar a que consideremos el propósito de la carta. El propósito de la carta. ¿Cuál fue uno de los motivos, por lo menos, por cuál escribió? ¿Cuál fue uno de los motivos? Esto se puede encontrar en el capítulo 4, versículo 10 al 19. Si está en sus Biblias, puede voltear ahí. Yo simplemente le voy a dar un sumario de ello. La iglesia de los Filipenses escuchó que Pablo estaba en una situación difícil. Y ellos saben que Pablo está llevando el evangelio del Señor Jesucristo, el que perdona los pecados de su iglesia y nos libra del juicio que viene pronto. Entonces ellos han probado esta salvación. Ellos han conocido a Jesús por este ministerio. Cuando escuchan que el apóstol Pablo está encarcelado y él sigue avanzando el evangelio, ellos quieren ayudarlo. Y si leemos 2 de Corintios vemos que la iglesia de los Filipenses no solamente era una iglesia más o menos pequeña, sino una iglesia pobre. Y esta iglesia
manda ofrendas hacia el apóstol Pablo para que él pueda seguir este ministerio de avanzar el evangelio. Y Pablo está tan lleno de gozo. Está lleno de gozo no porque enviaron dinero monetario, aunque eso le va a ayudar. Él está gozoso porque esta iglesia le importa mucho la misión de compartir a Jesús con otros. Esta iglesia está enfocada en las cosas eternas. Entonces en el capítulo 4, versículo 10 en adelante, vemos que Pablo, una de las razones y los propósitos por cuales él le escribe a los filipenses es para darle su agradecimiento y de que él está lleno de gozo por lo que Dios está haciendo en sus vidas por medio de Cristo Jesús. También le escribe para decirle que les va a enviar para atrás a Epafrodito. Epafrodito vino a ayudarle a Pablo y se enfermó gravemente. Y cuando se enfermó, casi estuvo la muerte, dice el apóstol Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice Filipenses. Y Dios lo levantó. Y gracias al Señor, Pablo está tan gozoso de poder decirle a los filipenses que lo va a regresar para atrás a la iglesia y que lo reciban con bien porque él es un hombre fiel que estuvo a punto de muerte para servir a Cristo Jesús. Esos son los propósitos y motivos por cuales él decidió escribir, pero el Espíritu Santo, quien es el autor de las Escrituras, tenía la meta también de recordarnos del gozo que se encuentra en Jesucristo. Así que, un breve resumen. ¿Cuál es el tema central y el propósito de los filipenses? Una manera de reducirlo brevemente, a ver si está tomando apuntes. Filipenses se puede resumir con los gozos de Jesús y su evangelio. Los gozos que se encuentran en Jesús y su evangelio. Ese es el tema grande de Filipenses. Así que si alguien le pregunta de qué se trata Filipenses, o si le está enseñando a sus hijos, y ojalá que comparta esto con alguien más, ¿de qué se trata esta epístola? ¿Por qué se escribió? ¿Por qué Dios la tiene aquí? Porque aquí vemos los gozos que tiene el creyente en Cristo Jesús y los gozos que derivan del evangelio.